Ciencias Políticas y Sociales 2. Relaciona los fenómenos políticos con el marco estructural del que forman parte para entenderse como un ser político con derechos pero también con obligaciones. Las temáticas de esta unidad son 1. Estado-nación 2. Sistemas políticos 3. Ciudadanía y sociedad civil y 4. Democracia política y democracia social. Número 1. Concepto de Estado-Nación. Para conocer el origen y las características del Estado mexicano, empezaremos explicando el concepto de Estado y su desarrollo histórico. El Estado y sus instituciones tienen mucho que ver contigo porque te reconocen como mexicano con todos los derechos y obligaciones. Por eso, George Biddle dijo: nadie ha visto jamás al Estado, pero ¿quién se atrevería a negar su existencia? El concepto de Estado fue utilizado por primera vez por el italiano Nicolás Maquiavelo como lo Stato para designar la organización política. De acuerdo con Perry Anderson, el Estado es una forma de organizar el poder por una clase social, en una sociedad, en un tiempo y un lugar determinado. El Estado moderno está íntimamente relacionado con el surgimiento de la burguesía y la aparición del capitalismo. Surgió en la Europa medieval, se consolidó durante el periodo de la monarquía absoluta durante el siglo XVII y XVIII como Estado absolutista y se fortaleció a partir de las revoluciones burguesas, que esto fue a finales del siglo XVIII y XIX. Los elementos que conforman el Estado son población, territorio e instituciones. En el aspecto político, la nación es entendida como el conjunto de sentimientos de pertenencia que incluye una misma lengua, costumbres, tradiciones y cultura, que cohesiona a una sociedad y la hace diferente a otras naciones. La formación de la nación requiere de dos cosas. Por un lado, el desarrollo de un pasado común, de una historia compartida, y por otro, la creación de símbolos de identidad que se colocan por encima de los intereses particulares. La unión de ambas conforman un marco de conciencia y un sentimiento nacional que integra a la sociedad. El Estado nacional es una dominación legal de un grupo social fundamentada en la ley y el derecho, por lo que requiere la existencia de una constitución como el documento donde se establecen los principios fundamentales que organizan a una sociedad en cuanto a vida política, vida social y vida económica. Sistema político. El sistema político se refiere al conjunto de grupos y procesos políticos que interactúan en torno histórico y cultural y se caracterizan por cierto grado de independencia recíproca que se expresa en las prácticas, hábitos, rituales y reglas no escritas que organizan la competencia por el poder político entre los actores y específicamente entre la clase política. Norberto Bobbio aclara que, cuando se refiere a un sistema político, no se aborda a la totalidad de fenómenos vinculados al adjetivo político, sino a la generalidad del fenómeno. Entre los aspectos a considerar están 1. Los espacios donde se forman las decisiones que guían a una comunidad política. 2. Los fenómenos sociales trascendentes en la conformación del poder político. 3. Las relaciones de entradas, input, salidas, output y retroalimentación, feedback, entre la clase política y su lucha por el poder. 4. Los procesos y subprocesos políticos interactuales y dependientes entre sí por medio de reglas. 5. Y la movilidad de las reglas siempre sujetas a cambios y externalidades que las van modificando en el tiempo.
Ciudadanía y sociedad civil. La sociedad civil no es un actor colectivo, no es un espacio único u homogéneo, sino contradictorio. No se limita a las organizaciones no gubernamentales y no constituye un factor transformador por naturaleza. Es un resultado de la construcción de la modernidad que solo se consolida con la democracia y el Estado de Derecho, la convergencia de la sociedad civil y la política, diría Marx. Implica la posibilidad de una relación crítica con el Estado y el mercado que puede o no favorecer la institucionalización democrática, pero la actualización de este potencial es contingente y no necesaria. La sociedad civil tiene como un referente indispensable el espacio público, pero uno que no es abstracto, sino constituido por una red de espacios que van desde lo microlocal hasta lo internacional. La sociedad civil se construye como un espacio de participación democratizadora, en la medida en que se construye también la ciudadanía. Se ha puesto de actualidad un término tan antiguo como el de ciudadanía, pues a la necesidad en las sociedades postindustriales de generar entre sus miembros un tipo de identidad en la que se reconozcan y que les hagan sentirse pertenecientes a ellas, porque este tipo de sociedades adolece claramente de un déficit de adhesión por parte de los ciudadanos al conjunto de la comunidad. Los individuos no están dispuestos a sacrificar sus intereses egoístas en aras de la cosa pública. Si esto es verdad, y lo es aunque con matices según la sociedad particular de que se trate, el ejército y la construcción de la ciudadanía constituyen uno de los grandes problemas, tanto para la vigencia y ampliación de la democracia, como para la existencia y el fortalecimiento de la sociedad civil. En el ser y hacerse ciudadanos se juega la participación de una sociedad. Tanto la tradición política republicana como el liberalismo sostienen la indispensabilidad de la cohesión social, no solo para proteger el capitalismo o la democracia, sino simplemente para llevar adelante cualquier proyecto político o económico, e insisten en que esa cohesión no se logra mediante una legislación impuesta, sino sobre todo a través de la libre adhesión y participación de los ciudadanos, esto es, a través del ejército de la virtud moral de la civilidad. Pero la civilidad no nace ni se desarrolla sin una sintonía entre la sociedad y cada uno de sus miembros. Reconocimiento de aquella hacia estos y adhesión de estos hacia aquella componen ese concepto de ciudadanía que constituye la razón de ser de la civilidad. La ciudadanía contiene sin duda referentes territoriales y jurídico-políticos, pero consiste sobre todo en una actitud de oposición, la conciencia de pertenencia a una colectividad fundada sobre el derecho y la situación de ser un miembro activo de una sociedad política independiente. Así, la ciudadanía supone participación social e integración de los ciudadanos cuya función es responsabilizarse del funcionamiento de las instituciones representativas de los derechos. El ciudadano ideal es el que interviene en la vida pública y está dispuesto a someter su interés privado al interés general de la sociedad. Democracia política y democracia social. En la actualidad se entiende que la democracia es un sistema que permite organizar un conjunto de individuos en el cual el poder no radica en una sola persona, sino que se distribuye entre todos los ciudadanos. Por lo tanto, las decisiones se toman según la opinión de la mayoría. También se entiende como la democracia al conjunto de las reglas que determinan la conducta para una convivencia ordenada política y socialmente. Se podría decir que se trata de un estilo de vida cuyas bases se encuentran en el respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de los otros y cada uno de los miembros. La democracia social es la implementación de mecanismos democráticos de toma de decisiones en las instituciones estatales que caracterizan a la sociedad civil. El significado de democracia política, según Bryce, es una condición general de la sociedad
pues se refiere a un modo de vida de convivir con los demás. Sartori describe que las democracias en sentido social y económico amplían y completan la democracia política. Cuando éstas existen, estas condiciones son también democracias auténticas, ya que son microdemocracias, es decir, democracias de pequeños grupos. Algunos autores argumentan que para que exista una democracia política se requieren ciertas condiciones, ya que está relacionado con los procesos de toma de decisiones en el Estado. Y estas condiciones son Estado de Derecho, división de poderes, sufragio universal, elecciones limpias, periodicidad de mandatos, publicidad de actos de gobierno y sistemas de control democrático debe tener. El primero se refiere al mecanismo de control popular de los procesos de toma de decisión, estrictamente política como en el conjunto de la sociedad, y el segundo se inscribe en la igualdad política mediante el ejercicio de este control.